Bueno, entonces ya podemos empezar a entender esta ciencia de la economía a través de esta primera formal hora de clases que vamos a tener, ¿sí? Y todavía nos vamos a conectar en otra segunda oportunidad, ¿sí? Entonces, fíjense, la economía, esa ciencia social, cómo vamos a desarrollar nosotros los contenidos de este tema. Bueno, vamos a ver la definición y objeto de la economía, cuáles son las principales ramas, el método que utiliza la economía, el método científico que ha permitido desarrollar esta ciencia, disciplinas de la economía y el proceso productivo, los principios básicos derivados de la elección, ¿ok? Vamos a ver la función de producción y el proceso de formación y acumulación de capital y el sistema capitalista. ¿Okay? ¿Qué es entonces la economía? La economía estudia, ¿verdad?, el comportamiento humano en su esfera de acciones habituales de la vida diaria, nos dice Marshall. O sea, se refiere a que nosotros somos unos individuos que estamos siempre eligiendo qué vamos a hacer en cada momento. ¿Y por qué nos toca elegir qué vamos a hacer en cada momento? Porque resulta que tenemos una serie de necesidades, pero los recursos con los que contamos para satisfacer esas necesidades son relativamente escasos. Estamos hablando de todo tipo de recursos: tiempo, dinero, factores productivos, recursos naturales, ¿ok? Entonces, nosotros hemos sido unos individuos que hemos conseguido la forma de satisfacer nuestras necesidades de bienes materiales a través del proceso productivo, es decir, combinando capital, trabajo y tecnología y logrando fabricar esos bienes y servicios que nos permiten atender nuestras necesidades. Aún así, dentro de todas esas gamas de bienes y servicios, pues nosotros estamos todo el tiempo enfrentándonos a cuál escoger. ¿Qué vamos a escoger hacer en este momento? ¿Qué vamos de qué nos vamos a ocupar? ¿Cómo, si nos queremos alimentar, qué vamos a comer? Y cuando tomamos una decisión, dejamos de lado otra serie de opciones. Y eso tiene un costo de oportunidad para nosotros. El que ustedes están aquí conmigo viendo esta clase de economía hace que tengan otra serie de opciones que también eran importantes para ustedes y que han dejado de lado. Entonces, ese proceso de la economía es importante entender que usted está todo el tiempo tomando decisiones y dejando cosas de lado que en un principio tienen, pues, esas cosas a las que usted está renunciando, tienen un costo menor para usted en ese momento, pero que en la medida que usted tenga más tiempo utilizándolo para esta actividad, el costo de esas otras cosas que deja de hacer empieza a subir y entonces usted decide que ya no puede seguir con esta actividad. Es decir, la palabra clave en economía la palabra clave en la economía es la escasez. ¿Okay? Esta es la ciencia de la escasez. Estos somos unos individuos, ¿verdad?, que estamos todo el tiempo tomando decisiones porque nos enfrentamos a recursos escasos con necesidades ilimitadas. En sí, la economía, ya vamos a ver muchas más definiciones, pero estudia la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios. Está muy centrado en el tema de los bienes y servicios y vamos entonces a tener rápidamente una primera visión de qué son los bienes. Los bienes son esos medios que nos permiten satisfacer nuestras necesidades humanas de bienes materiales. Es importante entender que hay clasificaciones de esos bienes dependiendo de su carácter, su naturaleza y su función. La de su carácter no es muy importante para ver el tema de la escasez, porque fíjense que existen bienes libres y bienes económicos. ¿Qué tienen los bienes libres? Son ilimitados en cantidad o muy abundantes y no son propiedad de nadie. El aire, todavía el agua, aunque ya estamos presentando cierta escasez en el tema del agua. Siempre que el recurso
sea abundante, no requiera de un proceso productivo para poder realizarlo, estamos hablando de que no es un bien económico. Los bienes económicos son bienes escasos, esa es su característica, y son de los que se encarga la economía. ¿Okay? Otras clasificaciones importantes de los bienes, obviamente económicos, es que están los bienes de capital y los bienes de consumo. Los bienes de consumo atienden directamente necesidades humanas. Los bienes de capital no atienden directamente necesidades humanas. Son generalmente maquinarias, equipos, o sea, otro tipo que termina siendo más bien un recurso para obtener un bien de consumo. Y hay bienes intermedios y hay bienes finales. Los bienes finales son los que ya están listos para el consumo. Los bienes intermedios son los que necesitan alguna transformación para poder obtener un bien o servicio. Entonces ya tenemos claro que somos unos individuos que estamos todo el tiempo con necesidades, ¿verdad? Tenemos una carencia de algo y necesitamos un medio, un fin que nos permita satisfacer esa carencia. Y eso lo conocemos como bien. La economía entonces se encarga de eso, del estudio, ¿verdad?, del comportamiento humano en esa satisfacción de las necesidades. Y entonces en ese sentido la economía se deriva en dos grandes ramas, la economía positiva y la economía normativa. ¿Qué ha pasado en todo este proceso económico? Bueno, que una serie de pensadores han estado evaluando por qué nos comportamos como nos comportamos y en ese sentido han sido capaces de desarrollar una serie de principios, una serie de teorías que explican el comportamiento humano. Es decir, han sido capaces de crear una serie de modelos que permiten entender las situaciones de la vida real. Eso básicamente significa que muchos de esos principios describen los hechos y el comportamiento de la economía. Las preguntas se resuelven refiriéndose a lo que sucede, es decir, se enfoca en lo que es. En ese sentido, se han desarrollado los modelos, los principios y todo el análisis económico para explicar este comportamiento de los individuos. Esta es una rama que generalmente se suele decir, cuando tratamos la economía a seca, es porque estamos hablando, cuando usamos la palabra economía a seca, sin ningún ni prefijo ni un sustantivo que lo acompañe, es porque estamos hablando de principios, de leyes económicas, de modelos económicos y estamos hablando de análisis económico. Luego viene la otra gran rama de la economía, que es la economía normativa. Es decir, aquí abarca los juicios de valor y de la ética. Las cuestiones se resuelven mediante decisiones políticas y no por la fuerza de los hechos. Se enfoca en el deber ser. Aquí ya estamos hablando de doctrinas económicas. Por ejemplo, los clásicos tienen una forma de entender la economía, doctrina keynesiana, la doctrina marxista. O sea, aquí ya no es entender los principios y las leyes, sino proponer situaciones, proponer doctrinas que permitan tener unos beneficios colectivos más beneficiosos. Entonces, esta economía normativa está en el terreno del deber ser, igual que en el área del derecho, ¿de acuerdo? El derecho tiene mucha parte normativa. En el caso de la economía, entonces, hablamos primero eso, de qué debe ser. Por ejemplo, debería aumentar o reducir su influencia el Estado en las actividades de producción. Se debe aumentar el gasto público para impulsar el crecimiento económico. Es decir, esto es lo que nosotros llamamos el terreno de la economía política, porque aquí, repito, en lo que piense el que está dando la opinión del deber ser es el enfoque que se utiliza. ¿Okay? Los clásicos piensan que el Estado no debe intervenir para nada en la economía. Keynes establece que la economía es un sistema que trabaja con unos individuos que sobrereaccionan a situaciones de mucho optimismo o de mucho pesimismo y que necesitamos tener
una serie de instrumentos para tratar de que ese comportamiento que se produce inevitablemente en los agentes económicos no produzca situaciones difíciles como por ejemplo la de la Gran Depresión de los años 30. Entonces, esas son las dos grandes ramas de la economía, la positiva y la normativa. Repito, la positiva basada en lo que es, en principios, en leyes. La normativa basada en normas, en política económica, en pensamiento económico, ¿sí? En el deber ser. Esas son las dos claves de esas dos grandes ramas. Entonces, ¿qué ha pasado a lo largo del tiempo? A lo largo del tiempo ha ocurrido un razonamiento lógico, ¿verdad? Tanto inductivo como deductivo, de toda una serie de pensadores que empiezan desde Aristóteles y que siguen con Santo Tomás de Aquino, con Keynes, con Adam Smith, que es el Adán de la economía, con Balraj, o sea, una serie de pensadores que empezaron a entender por qué, cuál era la relación de determinados hechos económicos y sobre eso se fueron haciendo los principios, las leyes y las doctrinas que acabamos de ver. ¿Okay? Eso permitió el desarrollo de la economía como ciencia, que por cierto la economía arranca formalmente como ciencia con el tratado que hace Adam Smith de la causa y naturaleza de la riqueza de las naciones, y eso fue en 1776. O sea, antes de eso habían algunos postulados, algunas ideas generales, pero es con la obra de Adam Smith donde definitivamente se tiene un compendio de principios económicos que ya le dan a la economía toda esa rigurosidad que tiene. ¿Okay? Entonces, como toda economía ha tenido un método, el método se basa en la creación de modelos económicos. Esos modelos económicos se crean primero a través de la observación. La observación no es en este caso de un hecho como en la biología, sino la observación es de entender situaciones que han ocurrido en el pasado, ¿ok? Y cómo y cuáles han sido las variables que han afectado o cómo se han comportado las variables y cómo se han relacionado las variables para llegar a esos resultados. Por ejemplo, los procesos de alta inflación que ha ocurrido en esos momentos. Entonces, se ha desarrollado teorías y principios basados en cómo ha sido el comportamiento de esas variables en el pasado. Obviamente eso pasa porque haya un procesamiento numérico y estadístico. Ese procesamiento numérico y estadístico se combina con lo que son los principios económicos y se logra la construcción de modelos. Esos modelos se van perfeccionando en el tiempo y lo importante es que esos modelos sean capaces de predecir, de deducir cuál va a ser el comportamiento en el futuro cuando se vuelvan a presentar esas situaciones, ¿sí? O sea, precisamente, es decir, bueno, ante esta situación que tenemos ahorita, por ejemplo, una economía mundial que está pasando por un proceso de recesión económica, es decir, no está creciendo mucho la economía, no está creciendo mucho la producción de bienes y servicios, conseguir la causa y efecto de eso y cómo salir de allí pasa por haberse planteado un modelo donde ya en una situación de recesión se haya establecido cuál debe ser el comportamiento de las variables. ¿Me explico? Entonces, este es el proceso que es el método científico. Y entonces, en esencia, ¿qué hace un economista? En esencia, un economista lo que hace es relacionar variables económicas para determinar causalidad entre ellas, de manera de poder inferir comportamiento humano. Es una variable, siempre va a ser una magnitud que va a tener diferentes valores, ¿ok? Y lo que vamos haciendo es creando relaciones. Siempre va a haber un planteamiento donde va a haber una variable dependiente y una variable independiente. Es decir, una variable independiente que está arrojando un determinado resultado, se está comportando de una determinada manera y como esa variable independiente con ese comportamiento que está haciendo, está induciendo el comportamiento de otra variable, que es la variable dependiente. ¿Okay? Entonces, eso pasa por un principio muy importante y es que la realidad es una situación bastante compleja y lo que hacen los economistas es establecer como
parcelas de relaciones, de realidades entre variables y plantea el principio de ceteris paribus. ¿Qué es el principio de ceteris paribus? Bueno, yo voy a establecer que existe una relación estrecha, por ejemplo, entre el crecimiento de los precios a nivel general de la economía con el crecimiento de la cantidad de dinero que emite el Banco Central. Y esa causalidad que yo estoy estableciendo entre esas dos variables hace que entonces yo no tome en cuenta otras variables en ese momento, como por ejemplo si hay problemas por el lado de la producción o si hay muchísima demanda y eso es lo que está presionando la inflación. ¿Me estoy dando a entender? Sí, profe. Perfecto, fíjense, un economista asume comportamiento racional de los individuos, esto es muy importante. Asumimos que los individuos persiguen sus propios intereses, por ejemplo, los consumidores persiguen como interés maximizar su utilidad, que eso de utilidad es ese sentimiento de satisfacción que se le produce cuando consume un bien. Los empresarios persiguen el interés de obtener una ganancia. ¿Qué es eso de la ganancia? Bueno, que de los ingresos que percibe por la actividad económica que hace, él le pueda restar los costos que le generó el realizar esa actividad y obtenga un margen positivo, ¿verdad? Una entrada de dinero positiva que le permita a él obtener ese incentivo de que está logrando obtener un ingreso a través de la actividad económica que está desarrollando. Entonces, los individuos, desde el punto de vista económico, persiguen ese principio de racionalidad. ¿Todo el mundo actúa racionalmente? No, todo el mundo actúa racionalmente. ¿Qué hace la economía en general? La economía en general parte de la ley de los grandes números, es decir, parte del principio de que en promedio los resultados y el comportamiento que esperamos en determinada situación de los individuos va a ser este. Pueden haber variables estocásticas con comportamientos que no van en esa línea, claro que sí, pero en promedio sí se logra que haya una relación estrecha entre esas dos variables y eso permite explicar el comportamiento, por ejemplo, del productor o del consumidor o del gobierno y entonces esa es el que se mantenga esa relación en el tiempo, pues obviamente es lo que permite que se consolide o se perfeccione ese modelo y se mantenga en el tiempo, ¿sí? Como buena ciencia social, no hay nada exacto, ¿ok? No hay absolutamente nada exacto. Hay la posibilidad de desvío, porque bueno, estamos hablando de los seres humanos y los seres humanos se pueden comportar de distintas maneras dependiendo de las circunstancias. O también puede haber la imposibilidad del lado del modelo de que no haya sido capaz de replicar con mayor asertividad cuál era el comportamiento que iban a tener los individuos, por ejemplo, ante una subida del impuesto. ¿Okay? Se presume que ante la subida del impuesto iba a haber alguna reticencia, pero esta se iba a manejar en poco tiempo porque se supone que había espacio para aplicar más presión tributaria. Esa puede haber sido el planteamiento original y el modelo, dadas las variables que estaban allí, permitió llegar a esa conclusión, pero puede ocurrir que entonces en la práctica cuando se establece el impuesto, pues ocurre todo un conflicto social porque la medida no fue asumida de la manera que se esperaba por los analistas. Claro que sí, puede pasar ese tipo de situaciones y por eso es que todo este proceso económico, como en todas las ciencias sociales, es muy dinámico. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿con qué concepto de la economía me encanta trabajar aquí? Economía como ciencia social que estudia procesos productivos que permiten elaborar los bienes y servicios para satisfacer necesidades. Este es el enfoque que a mí me gusta darle a la economía porque al final es lo que vamos a desarrollar a lo largo de la materia. Vamos a estar estableciendo cómo la calidad de vida de los ciudadanos está sujeta a la capacidad de producir
bienes y servicios y a que la mayor parte de la población pueda adquirir esos bienes y servicios. O sea, ese es el enfoque de bienestar que manejamos, por eso es que el énfasis se hace en la producción de bienes y servicios y además trabajamos con los principios que se han desarrollado en una economía de mercado. ¿Qué es una economía de mercado? Una economía de mercado es una economía en la cual los productores y los consumidores buscan con sus propios intereses satisfacer sus necesidades y entonces determinan cuánto va a ser la producción y cuánto va a ser el consumo. O sea, no hay ningún ente central planificando, un ente central planificando qué se va a producir, cómo se va a producir y cómo se va a distribuir esas mercancías, sino que en un tema de libertad económica hay unos productores decidiendo qué van a producir, hay unos consumidores eligiendo qué bienes van a comprar, hay unos individuos decidiendo a qué actividad económica se van a dedicar y ese proceso interactivo donde miles de personas toman decisiones todos los días sobre qué producir y qué consumir, permiten que haya una especie de mano invisible permitiendo que todo eso funcione y que organiza ese mercado, que permite que usted como consumidor cuando vaya a un establecimiento encuentre lo que está buscando, el precio. El precio es esa señal que conduce a los individuos a tomar las decisiones. Existen dos tipos de precio, un precio que es el precio absoluto y que se define como la relación en la que se intercambia dinero por un bien y servicio. Ese es el precio referente guía que usted va a tener. Por ejemplo, usted llega a su feria y resulta que hay una cantidad enorme de bienes allí y bueno, usted está allí como consumidor, obviamente tiene algunas restricciones, ¿verdad? Una, importantísima, el ingreso que dispone y otra, el precio de los bienes que están allí. Entonces, cuando usted está allí en esa feria, usted decide que va a consumir un determinado bien y usted dice, cuesta 80 bolívares lo que voy a consumir. El precio absoluto es 80 bolívares, esa relación, tú tienes que dar 80 bolívares para que le den, por ejemplo, una barra de chocolate. Pero luego en su mente hay un proceso que tiene que ver con los precios relativos, es decir, propiamente usted está intercambiando a la mercancía que a usted le permite obtener un ingreso con ese chocolate. Por ejemplo, si su ingreso, dado su actividad que usted realiza, usted realmente es estudiante y recibe una mesada, y entonces su ingreso son 80 bolívares semanales, para usted ese 80 bolívares de la barra de chocolate es un bien muy costoso. En cambio, si usted tiene la fortuna de que su mesada es de 1000 bolívares mensuales, pues obviamente usted tiene una relación distinta con ese precio, ¿sí? Entonces es importante entender que los precios son esos indicadores o esas señales que le permiten al consumidor y al productor decidir qué va a consumir. Entonces, bueno, esa es en esencia de lo que se trata la economía y por supuesto entonces se han desarrollado diferentes disciplinas para ser capaz de ir entendiendo cada vez más los hechos económicos. Tenemos la rama de la microeconomía que estudia el comportamiento de los individuos, es decir, como les digo, los consumidores o los productores y los mercados en los que ellos operan. Los mercados que estamos hablando son el mercado de bienes y servicios y el mercado de trabajo. ¿Okay? La macroeconomía estudia la evolución de la economía global, es decir, trata temas como la inflación, la producción, el desempleo. Realmente lo que hace es ver el impacto de esas decisiones individuales que se han tomado en el terreno microeconómico, ¿ok? Y otra cosa muy importante que hace la macroeconomía es que los gobiernos cuentan con algún instrumental que les permite tratar de conseguir mejores resultados económicos en los periodos siguientes. Es decir, si hay una tasa muy alta de desempleo, los gobiernos tienen la posibilidad, a través de la política económica, de estimular el consumo y con ello la demanda y permitir que entonces los empresarios se den cuenta
que hay un dinamismo en el consumo porque se están bajando los inventarios de sus negocios y empiezan a producir más bienes y servicios. Para producir más bienes y servicios empiezan a contratar más mano de obra y se ayuda con este tema de bajar la tasa de desempleo. ¿Okay? Entonces, esa es un área muy, ambas se complementan. Este es el núcleo primario y la macroeconomía entonces complementa. Lo vamos a ver con un modelito, cómo se relaciona todo esto, ¿ok? Tenemos la economía internacional, donde obviamente se estudia por qué es beneficioso que unas naciones comercialicen unas con otras, ¿ok? ¿Qué opera para que algunas naciones se especialicen y exporten unos bienes e importen el resto de los bienes? ¿Qué efectos tienen situaciones como establecer aranceles y barreras para el comercio? O sea, ¿qué perjuicio trae eso? Todo eso lo estudia la economía internacional. También está la parte de las finanzas internacionales, ¿ok? Cómo se mueve el dinero a nivel global. Está la economía monetaria, que ya es propiamente el estudio del dinero, la banca, el capital y la riqueza. Repito, existen esas dos grandes esferas de la economía, la esfera real y la esfera financiera. Y luego está la finanza, obviamente totalmente en el terreno financiero, es la área de la economía que estudia el mercado de dinero y de capitales. Cuando hablamos de capitales, mercados de capitales, estamos hablando de mercados donde se negocian bonos, acciones, cualquier tipo de papeles financieros, ¿verdad? Que producen una rentabilidad. Allí esta parte de la economía estudia las instituciones, qué políticas de captación se pueden hacer para atraer a los inversionistas a estos mercados, el valor del dinero en el tiempo y el costo del capital, es decir, allí en esos mercados es clave el papel de la tasa de interés. La tasa de interés allí es el precio que condiciona las decisiones de los individuos en ese mercado. Todos los mercados vamos a tener precios y esos precios van a estar condicionando las decisiones de los individuos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Perfecto. Fíjense, esta guía, esta lámina que está aquí, nos da este esquema. Este esquema, así como ustedes lo ven, es un modelo económico. Un modelo económico que simplifica cómo se relacionan los diferentes actores de la economía. Y me gusta usarlo en esta primera lámina porque nos va guiando más en los conceptos que estamos manejando. Primero, el tema de los procesos productivos. ¿Qué son los procesos productivos? Los procesos productivos es la combinación de capital físico, capital humano, tecnología y recursos naturales que nos permite fabricar los bienes y servicios. Esos bienes y servicios se venden, ¿verdad? Se intercambian por dinero y eso genera un ingreso en la economía. Ese ingreso fluye a través de toda la economía, fluye a través de los distintos agentes económicos. ¿Dónde se genera ese ingreso en una economía capitalista? En las empresas. Las empresas son las que producen y venden, las que ofrecen bienes y servicios. Esos bienes y servicios, ¿quiénes los demandan? ¿Quiénes los necesitan? Los hogares. Los hogares son ese grupo de personas que comparten un ingreso, puede ser una persona o varias personas. Allí estos son los demandantes. El precio en cada uno de los mercados de bienes y servicios es el que va a permitir que haya un determinado intercambio en un momento dado. ¿Okay? Hay un flujo del dinero, de la mercancía, pero también hay un flujo de dinero, porque obviamente estas personas tienen que utilizar parte del ingreso para poder comprar esos bienes y servicios. Aquí están solo las instituciones jurídicas y de este lado estamos todos los consumidores, los trabajadores de la empresa, los dueños de la empresa, los gerentes de la empresa, los individuos que están en una determinada economía. ¿Okay? Aquí solamente está la organización jurídica encargada de producir y vender esos bienes y servicios.
hay otra interacción muy importante entre estos dos, que es el mercado de factores productivos. En el mercado de factores productivos cambia la correlación de fuerzas. Es decir, ahora aquí los que ofrecen su mano de obra son los trabajadores, ¿verdad? Hay ciertos grupos de individuos que ofrecen factores productivos, los que venden las maquinarias y equipos, ¿sí? Y las que demandan son las empresas son las que necesitan trabajo y capital para poder producir bienes y servicios. De manera que en este mercado, un importante aspecto de este mercado es el mercado laboral, y aquí el precio en el mercado laboral es el salario. Entonces, aquí, ¿qué ocurre? Los hogares ofrecen su mano de obra y reciben a cambio un salario, un ingreso. De toda esta relación, de todo lo que empuja, todo lo que explica el comportamiento de las empresas, todo lo que explica el comportamiento de los hogares, es de lo que se encarga la microeconomía. ¿Okay? Luego, en esta relación base, pues resulta que tenemos un sector público, un ente que tiene actividades muy particulares, tiene las actividades políticas que conocemos, la parte de lo que es los procesos de como ejecutivo, legislativo y judicial, pero además tiene ciertas funciones económicas, y dentro de esas funciones económicas está la redistribución de la renta, de manera que él va a estar teniendo un intercambio siempre con empresas y hogares, y fíjense que siempre hay variables que nos permiten saber cómo son esos intercambios. Por ejemplo, en el caso del sector público, van a estar por una parte los impuestos, que es esa imputación que se le hace a la renta de las personas, y va a estar el gasto público, que son ese tipo de erogaciones que hace el gobierno para, de alguna manera, ayudar a los individuos menos favorecidos de la distribución de la renta, o para prestar servicios importantísimos como la educación, la salud, la seguridad. ¿Okay? Entonces, este es un actor que, repito, va a condicionar parte del comportamiento aquí, tiene unas funciones económicas específicas. Esta economía produce excedente de bienes y servicios que se los vende al resto del mundo, y además los hogares también pueden comprar bienes y servicios del resto del mundo, y todos esos intercambios de bienes y servicios vienen acompañados de intercambio de dinero. Entonces, ¿qué ocurre a nivel macroeconómico? Que es de lo que se encarga la macroeconomía. Ocurre que de todo el ingreso generado y que va a medir la calidad de vida de las personas, se genera un consumo, pero también se genera un ahorro que va al sistema financiero, y ese sistema financiero, una de sus principales funciones a nivel macroeconómico, es que presta a las empresas y a las familias para que se realicen las inversiones. Aquí básicamente nos esforzamos en ver la parte de las empresas. Entonces, este sencillo modelo, como ven, repito, permite entender el funcionamiento de la economía. Ya me queda menos de un minuto, vamos a parar mejor, no nos vayamos a quedar.